Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Poxol24 y empezamos la campaña de Outer Worlds. Así es que vamos a ir ahí. Vamos a ir en normal, creo yo. Activamos todo. Continuamos. Hay tres tipos de armadura: ligera, mediana y pesada. La armadura pesada, ya no alcancé a leer. Vamos ahí. Why stay earthbound when prosperity awaits you in the stars? Come to Halcyon, the only colony on the edge of the frontier, owned and operated by corporations. A trip of 10 short years will feel like mere minutes, thanks to the comfort and safety of your very own hibernation chamber. You'll wake up in a perfect society designed to maximize your productivity, with guaranteed full employment. With only a minor term of service, you will become the master of your own destiny when you go out of this world to the Halcyon colony. El científico loco, ¿ah? Uy, es buscado por los delitos contra la colonia. Hundreds of thousands of colonists left adrift out here forever, just to keep from damaging the board's bottom line. Disgraceful. Ahí quedaron todos los colonos con promesas de un futuro mejor, ¿ah? Muy bien, para los atributos me voy a poner a todos, les voy a dar un punto. Absolutamente a todos. Lo siguiente, yo sé que por aquí estuve viendo algunas cosas, va a ser muy bueno la ingeniería y You esas wrote that cosas. paper on breeding a cystipig with 30% more tumors. La persuasión también es muy If buena. we're ever captured, I'll let you do the talking. Y me parece que cerrajería. Me parece que eso era un poco más sigilo. Bueno, ya no puedo, ¿ah? Bueno, con estos dos primero vamos bien. Después de esto de aquí, creo que me voy a hacer operario de fabricación, especialista en operaciones, porque tiene ingeniería, ¿ah? Este de aquí. At least you're not claustrophobic. Vamos a hacernos el personaje, veamos el rostro. Esas jetas están graciosas. Vamos a ver. Vamos a dar un tonito más. Uno que no sea tan cara de piedra. A ver, vamos a ver si le cambiamos un chance. A ver, el color de los ojos rojos, dejémoslo ahí. Como que está, después de estar en esa criogenia, no le ha sentado tan bien, la verdad. El tamaño de los ojos. Bueno, vamos a ver qué más tenemos aquí. Nariz, anchura, mejilla. Ok, el cabello, vamos a ver. Los peinados. No medio extravagante, veamos. Pero no tan. Ese está bastante chistoso, ¿ah? La verdad, de doña. A ver, lleve sus empanaditas. Vamos a ver. Muy alborotado. Uf, esos peinaditos, ¿no? Porque están con esos peinados. Entonces está como que decente, pero... ¿Y ahora?
Este de aquí, medio estilo... Uy, con alopecia. Vamos a ver un poco. Este me voy a dejar. Y obviamente una barbita ahí. Media así nomás. Una barbita fresh. Maquillaje, no, pero una cicatriz podemos ponerle ahí para que se vea medio maloso. Ahí, así como que le han dado su navajazo. Listo, nos vamos de entrada así. Comencemos. No parece un científico tan... Looks to be your lucky day, my friend. Ok, nos está salvando a la final. Please power down your engines and prepare to be... Not likely, bootlickers. Initiate skip jump. De alguna manera lograron, ¿ah? Lograron aquí dañar la nave. Estamos en Terra 2. Oh, qué espectacular, ¿ah? Structural integrity down 25%. Power levels down to 10%. If drive is Shit. inoperable. Este juego promete, la verdad, promete bastante. Me agrada mucho cómo ha empezado. Ah, there you are. Wondering what's going on, eh? Bit of bad news there, I'm afraid. Your colony ship was inexplicably knocked out of skip space and forced to complete its journey at sublight speeds. This means that you and every other colonist on the Hope have been in suspended animation for 70 years, give or take. 70 Normally, años estamos reviving en someone esta after so long leads to some animación quite suspendida. horrifying results. It's called explosive cell death, but it's really more of a liquefaction. Something wrong? Oh, yes, well, not to worry. I've pumped your body full of a special concoction I devised to keep you from dying so horrifically. Hopefully at all, but I guess we'll see, yes? Unfortunately, I used the last of my chemical supplies saving you. I know it's a lot to ask, but I must have your help securing more if we're to save the rest of your fellow Ok, vamos a colonists. salvar más colonos. I'd see it done myself, No hay of course, problema. but the board has a sizable bounty on my head. Así veo por Now, salvar my ship gente, ¿ah? is inoperative, but I've managed to hire a smuggler to help you out. He'll be... Oh, I see we're in position. Good luck! Y nos vamos, ¿ah? Salimos disparados de aquí y vamos a comenzar esta misión. Increíble, ¿no? O sea, por defender su burocracia y todo, no quedar mal. Hay gente suspendida ahí por bastantísimos años, ¿ah? Can you hear me? Is this thing working? Ah, there you are. Now, where were we? Oh, yes, the smuggler. His name is Hawthorne, and he should be waiting for you at the landing site. He's to be your chauffeur, so to speak. Not to worry, I'm told he's a specialist. Dashing gunslinger, one-of-a-kind ship, that sort of thing. You'll like him, I'm sure. I've also outfitted you with a simple wireless monitor, so I can track your progress. I'll check in with you as soon as you land. Good luck. I'm all the colonists Ok, are counting vamos on. viendo por la tortilla cómo vamos entrando ahí. El juego está bastante bien hechito, la verdad. Ok, después de haber quedado patas arriba, salir de esta cápsula. Ah, you've landed. Good.
Hemos aterrizado. Hawthorne should be close by. What in law's name? Is that him? Oh, that idiot. I told him to plant the Lo beacon hemos and move away, aplastado not stand there al holding it. contrabandista que teníamos Oh que well, no vernos. sense in letting his ship go to Que waste. no. Hawthorne won't mind you taking his ship. Better you than the board, huh? Not sure I trusted the fellow. Might have gone after the bounty on my head. Shame about the whole squashing thing. Nasty way to go. Lo siento mucho por esa forma tan horrible de morir, ¿ah? Increíble, la verdad. Vamos viendo un poco cómo es este planeta. Vamos a seguir avanzando. El mundo está bien detallado, según veo. Correcto, con la espaciadora saltamos y con left control, el control izquierdo, nos agachamos y claro, con shift corremos como siempre. Con este me muevo de hurtadillas y evito que me detecten. Ok. Aprovecha la hierba alta. Me oculta de los enemigos. Genial. Voy recogiendo todo, obviamente. Investigando un poco. A ver. Estoy más que seguro que ellos son los responsables de que ese tipo de allá esté sin piernas. Estoy más que seguro. Y espero no tener el mismo destino. Ok. Medianamente logramos pasar. Algo está distraído, está distraído. Creo que lo logramos evitar. Esta cueva que pasa. Easy now. You've been frozen for a while. There's bound to be unforeseen side effects. Oh, eso es a causa de un efecto secundario, ¿ah? No sé si me vaya a pegar un buen pepo ahí. Voy a saltar acá. Ay, casi me quiebro las patas. Vamos a ver ese inhalador. Muy bien, un poco de oxígeno, a ver, otra vez. Listo. ¿Cuántas veces vi que se movió eso de ahí? Hey, you, come here. Ok, vamos a ver. Guardia. You've tried the best now. Now try the rest. Spacer's choice. Oh, law, that stings. ¿Cómo estás, muchacho? Te veo medio enfermito. Vamos a darte un poco de medicina, no te muevas. Looks like the bleeding stopped. I owe you one. Hope you don't mind me omitting this little exchange from my report. Spacer's choice doesn't like us accepting outside help. Pues... qué raro, ¿dónde te has estado metiendo este gangue espacial? Muy bien, preguntémosle, ¿qué tal te encuentras? Better, thanks to you. I might have bled out on my own. Or worse, had to go begging the boss for some Madrina time. We were out on patrol. I saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take him. Then my gun misfired. Right through my side. I mean, what are the odds of that, right? Mala Just suerte, barely scraped by eres with my life. Crawled in poco here and torpe, blocked amigo. off the exit with those canisters. Preguntemos, ¿quiénes son exactamente los Gibbering, flesh-eating, law-breaking, unemployed lunatics with guns. Some hullhead grounded their spacecraft out in the open. That's a real good way to attract marauders. See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Not bad, huh? No es una mala idea, pero tengo una idea mejor. ¿Qué tal si me das tu arma e iré a buscar ayuda? Mentira, alguien estacionó su nave ilegalmente, déjamelo a mí.
Eres un inepto, dame tu... No lo quería decir así, tan malo, pero vamos por... Tengo una idea mejor, que me dé la arma y... Yeah, El arma okay. y voy a You look buscar like you qué- know your way around a gun. Got some spare ammo, not counting the bullet in my side. Here, you can have my saber too, for patching me up and all. All Spacer's Choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best, now try the rest. Spacer's Choice. Yes, Ok. nailed it that time. Ama su lema. ¿Me puedes decir dónde estoy You hit your head or exactamente? something? You're in Emerald Vale. We're a Spacer's Choice community. Edgewater's a little ways down. Prettiest place in the Vale. Be sure to stop by a provisioner's for a can of our famous salt tuna. Ok, voy a ver. ¿Sabes algo de la esperanza? The Hope? Is that some sort of fancy new drug? Are you with Auntie Cleo or something? Don't take this the wrong way or nothing, but I'm not allowed to fraternize with Cleo workers. Company policy. Ok, respetemos las políticas de tu empresa. Me voy. Damn it, my ears! Oh, what just happened? Can you hear me? What in the hell? This... No sé para qué servirá eso exactamente, pero me lo llevo. Seguimos avanzando en este planeta. Dilatación táctica del tiempo. Debido a las complicaciones derivadas de la reanimación tras un largo periodo de hibernación, tu cerebro procesa el tiempo de forma diferente. Pulsa el botón de dilatación táctica del tiempo para ralentizar el mundo. Así tendrás tiempo para pensar y para ejecutar acciones. En este modo, dispones de una cantidad de tiempo limitada. Si no te mueves, el medidor se agotará muy lentamente, pero si te desplazas y atacas, disminuirá mayor velocidad. Ok. Vamos a ver. Aquí hay algo. ¿En qué otra parte hay? Ahí hay alguien más. ¡Oh! Excelente, así es que de eso se trata. De esto se trata. Genial. A ver, pulsa 2 veces la barra para el salto. Uy, nos vamos para atrás. El inventario con la I. Puedes tener hasta 4 armas equipadas al mismo tiempo. Solo tienes que arrastrarla a los espacios de la parte superior de la pantalla. En esta página también puedes examinar tus armas, comprarlas, marcarlas como basura o desmontarlas por piezas. Los jugadores con talento de ingeniería también pueden reparar las armas. Excelente. Así es que puedo poner esto y veamos, inspeccionemos un poco el arma. Es un sable. Muy bien. Vemos el diario. Pues aquí en el diario los códices, tenemos los aspectos básicos, movimiento, evasión, saltar, correr, las misiones. El contrabandista se ha tomado un poco demasiado literalmente el punto de encuentro, así que ahora la nave te pertenece. Si logras encontrarla, tenemos que ir a ver esa nave del contrabandista. Veamos qué estaban preparando aquí, muchachos. Aquí tienen unas frutitas, parece. Vamos cogiéndolo todo. Vamos cogiéndolo todo. Siempre es necesario. Ese fuego está bueno para lanzar unas carnecitas. Sigamos con nuestra aventura a encontrar esa nave. Uy, ahí hay otros 2. Un par de tortolos aquí. ¡Qué mala puntería! Uy, ese último disparo estuvo excelente. Ahí quedó todo tieso. Vamos a ver el otro.
Un sable de centinela. Has encontrado un nuevo arma. El botón de cambio de arma te permite rotar. Por si se me acercan demasiado. Usa estos controles para atacar y bloquear. Me imagino que con este bloqueo y este lo boteo. Excelente. No parece, a ver. Vamos a ver qué me dicen. Tranquila, señora, tranquila. Teniente Mercer. Don't know where you came from, stranger, but you best keep your head down. There's marauders hereabouts, and worse, landing violators. Gall on that rung leech. Landing in the Vale without using an official Spacer's Choice landing pad. I'd slap him with a fine if it weren't for all these marauders shambling about. Pues... a ver, es solo un aterrizaje ilegal, pasa del tema. Eso había oído, me encontré a uno de tus compañeros escondido en la cueva. Ya he despachado a alguno de estos merodeadores, no son para tanto. No, vamos con que converse con su amigo. How is he? Saldrá de esta, pude curar sus heridas. Igual de idiota que siempre, espero que tú seas un poco más... Muy buena. Me acuerdo que dijo que no podían decirle que lo ayudaron porque eso iba contra las políticas. Pero veamos igual de idiota. Of course I am. I'm a superior officer. Stands to reason, don't it? Okay, Just you watch. I'll cross these marauders off with a swift, cost-efficient fury that's made Spacer's Choice the most trusted brand in personal defense. I just, you know, need a couple of winks to catch my breath. Stretch my legs some. Muy confiada, muy confiada. A ver, persuasión. ¿Acaso hay algo que un guardia de gangue especial no sea capaz de hacer? Seguro que puedes conseguir que esos merodeadores te digan a quién pertenece esa nave. No, eso no quiero. Tranquila, tú quédate aquí y yo me ocupo de todo. Será cobarde y yo me encargo. No, vamos con la persuasión. Well, sometimes. Management's real good at cost-benefit analysis. But, seeing as I'm the acting manager in this situation, you know what? You're right. It's time we cross those marauders off, find whoever owns that ship, and file a full report. And it's gonna be fucking laminated. Esa es la actitud, mujer. Vamos. No puede ser que haya fallado esos últimos tiros. Pero de una manera brutal, ¿eh? ¿Tienen algo? Pasen todo para acá. ¿Qué tienes por aquí, muchachito? Vamos robando. Acá, muy bien. Esta nave debe de ser, sí o sí, del pobre que murió ahí aplastado. Vamos a revisar. Please be informed that this vessel contains no valuable plunder. Esta nave no contiene nada valioso. Puede realizar viajes. A ver. Esto es como un hangar. Acá parece que están los controles y acá me indica la flechita. Vamos por ahí. Unauthorized access of spacefaring vessels is a crime. Please submit yourself to the authorities. Se ve bastante Hello, amigable. Marauder. I am Ada, the autonomous digital astrogator of this vessel. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. Please return any misappropriated equipment and exit this vessel in an orderly fashion. Failure to do so will result in your immediate destruction. No he venido a apropiarme de nada, no me gusta que me hablen así. ¿Y qué vas a hacer? ¿Autodestruirte? No lo creo. Gesture procedures initiated. Disengaging airlocks. Prepare to eject all boarded parties. Parece que sí. 4, 3, ¿En serio? ¿Lo vas a autodestruir? ¿Sabes que estamos en You tierra? are still here. My deception protocols have failed. Era una I have been distracción. programmed to express disappointment. Genial, nada. Necesito que hagas despegar esta nave. A ver, esta nave es la de Hawthorne.
This vessel is the registered property of Captain Alex Hawthorne. I am incapable of accepting orders from anyone other than Captain Alex Hawthorne. Ok. Voy a decirle la verdad. Hawthorne está muerto. Tu capitán es una mancha roja debajo de mi cápsula. Esa es I la verdad. understand. I will require some time to process this information. Thank you for your patience and for your honesty. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Do you understand? Ok. Sí, no podrás despegar. Well done, Captain Hawthorne. I see your powers of deductive reasoning remain intact. Unfortunately, our engine is currently inoperable. Our main drive suffered a critical power failure, and we were forced to make an emergency landing. The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced. Exactamente dónde vamos a ingeniería. Dudo que encuentre una pieza como esa tirada en montaña. ¿Y dónde voy a The encontrar todo settlement eso? of Edgewater is located nearby. I recommend speaking to the administrator of Edgewater and requesting assistance. I have taken the liberty of printing you a new captain's identity cartridge. Please try not to lose it this time. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor and captain of the Unreliable. Do you understand? Ok. Bueno, sí, Ada. Ahí llego, gracias. Best of La luck verdad. in your search for a power regulator. Try to stay alive this time. Mejoras en talentos. Cada vez que subas de nivel, ganas puntos de talento que pueden invertir en mejorar tus talentos. Gastar un punto de talento en un talento principal cuerpo a cuerpo. Ok, ya sabemos, esto es para mejorar prácticamente los puntos que habíamos mejorado al inicio. Has obtenido la experiencia suficiente para subir de nivel. Abrimos el registro y subimos. Creo que voy a subir en ingeniería. Ok, un combate. Ok. Creo que voy a sacar una experiencia para subir más rápido de nivel. La verdad. Oh, sí, más experiencia. Tenemos el diario, ahora que ya logramos encontrar la nave. Necesito tu ayuda para arreglar las cosas de Alción, pero primero necesitas un modo de transporte. Busca un regulador de corriente. De la falible ha sufrido daños irreparables. Ada ha propuesto que busques ayuda en el asentamiento cercano de Frontemar. Allá tenemos que ir. Pues tenemos que ir a Frontemar, sí o sí. Say, this wouldn't happen to be your ship, would it? Because you sure walked in it like it was your ship. And if this ship is yours, well, mister, you owe Spacer's Choice a hefty fine. Afraid we gotta dock your pay. Ok, pero yo no trabajo. No tengo trabajo. I'll waive your fee since you helped us with those marauders. If you're looking for work, talk to the constable down at Edgewater.
She's got a bounty on marauders. Edgewater's not too far. Just follow the road east of here, over past the cemetery. Now, if you'll excuse me, I need to inspect the crime scene before I make my report. Muy bien, Teniente Mercer. Cuídate. Genial, no nos puso la multa, la teniente. Pero ahora debemos irnos a aquel lugar. Y no sé si esté lleno de peligro. Pero vamos a ir por acá. La nave es gigante, ¿ah? Es gigante. El paisaje es muy colorido. Por ahí se escuchan ciertos ruidos. Desde aquí ya tenemos un merodeador vándalo. Excelente. Nos fue muy bien. Oh, son residentes que han caído en las manos de estos pobres condenados. Creo que el camino no va a ser nada sencillo. Así es que vamos con cautela. Ok, y encontramos el asentamiento. Esto sí se ve bastante diferente. ¿Qué es esto? Son como tumbas, ¿no? Tumbas de madera. Whoa, hey, Okay. where'd you come from? Don't go ambling out in those hills. That's marauder territory, friend. Ok. Mi cápsula se estrelló en esas colinas de atrás. Your pod? What are you on about? You take a bruise to the cranium? Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls. And low prices. Ok, se podría decir esa mentira. Pero no quiero que sepa. Voy a ver, te pagan por hablar con un desconocido. Por eso tienes un par de guardias armados, voy a preguntar. I'm being vigilant. Don't want to get blindsided by some corpse-chewing marauder come stalking out the shadows. No sé si decir la mentira, pero ya que tengo el carnet, vamos a seguir con el juego. Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that on you. Name's Silas. Junior in humor for the town of Edgewater. We're all part of the Spacer's Choice family. Ok, todos son parte de esa familia ganga espacial que cobra por todo. Vamos a ver. ¿Con quién tengo que hablar para conseguir un regulador de corriente? Definitely not the junior in humor, that's for sure. If you've got business inquiries, you should stop by Reed Thompson's office. He's up in the tower above the cannery. Head into town, follow the road. Look, you obviously ain't a worker. What's your racket? You a smuggler? Freelancer? Bueno, veamos. Depende del trabajo. Me estás ofreciendo uno, hago lo que me dé la gana. Le preguntas a quién no debes. No, depende del trabajo. Edgewater is a company town, board-owned and operated. That includes the cemetery. None of us own our grave sites. We rent them from the company. Renting means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures. Some of our families become a mite delinquent in paying their dues, you see? Parece que quiere que les cobre. Me ha visto cara de matón. De golpeador. Vamos a ver, déjame. ¿Quieres que les cobre lo que te deben? Hacéis que la gente pague sus propias tumbas. ¿Por qué no vas a cobrarlos tú mismo? Voy a aceptar lo que me está diciendo. 4 workers still haven't paid up.
Phyllis, Conrad, Ludwig, and Martin Abernathy. He's a special case. You may want to twist his arm a little. Es un caso especial. ¿Por qué? He just is. Look, I don't want to get into it. Just make sure he pays up. ¿Dónde puedo encontrar a esta gente? Veamos. Conrad's got a barbershop in town. Phyllis works at the cannery most hours. Abernathy... I ain't seen him in a few days. His domicile is near the cannery. You'll find him in town. All except Ludwig, that is. He's over by the landing pad. Genial. El rastreador de misiones muestra los objetivos de la misión activa. Puedes cambiar tu misión activa en el registro de misiones. Ok. Por el momento creo que hemos cambiado por ayudar a este hombre. Vamos a ayudarlo. Emerald Valley. Cuando tu inhalador agote un lote de consumibles, se recarga automáticamente con otro lote del mismo tipo si lo tienes. Estamos en la ciudad de Frontema. Asómate suave, viejo. Como se asoma a escondidas ahí. And your rations yet? Yep. 2 whole cans of saltine. Creo que me dijo en la cantina, pero vamos a ver acá, donde me está señalando. Aquí me señala algo de vea. Está esta activa. El asunto funerario puede ir después. Si después de hacer esta misión ya no puedo hacer esta, vamos a ayudarle, vamos a hacer esta tarea. Ok, cambió de lado, parece que es por aquí. Genial, Phillips, encontramos al primero. You the new worker? Whatever. Make it quick, Tenderfoot. I'm busy. Que sea breve, pipiolo, pero si te estoy tratando con respeto. Tú debes de ser la capataz. Tasas funerarias, vengo a cobrarlas directamente. Shit. Silas still on about that. Here, take the fees. I'd appreciate it if you didn't tell Reed I was late on my payment. Ok, estos papeles no llevan tu firma. Because they're not my fees and not my gravesite. Guy I worked with shot himself. I paid the bill. Oh, qué amable por tu parte, supongo. I could do without the sarcasm. Wasn't acting out of the goodness of my heart. Law requires delinquent gravesite fees to be paid by the deceased party's closest living relative, which meant me. Shame, though. Eugene was a good worker. ¿Cómo lo dice, no? A ver, ¿y que se pegó un tiro el señor? Woke up one morning and put a round through his upper story. Can't imagine why. The kid was doing all right at his desk. We all thought he was an upstanding receptionist. Just between the two of us, I'm pretty shocked his weapon didn't misfire. Spacer's Choice handguns aren't the most reliable. Eso vengo escuchando ya, eso vengo escuchando. Qué comentario más desafortunado. Debe de ser duro perder a un familiar, ¿no? Eugene wasn't family. Pero no has dicho que era la persona más cercana. Yeah, I was the closest living person relative to his body at time of death. I'm the one who found him, you see, so I pay the fines. O sea, aquí lo Suicide's a encontraste. crime. Qué mala suerte The tienes. legal term is irreparable damage to company property. What Eugene did to himself was vandalism. No lo puedo creer. Y claro, ¿qué van a hacer? ¿Detener al cadáver? ¿Con qué vandalismo? Y tuviste que limpiar cachitos de tu cuerpo a la pared.
O sea, no... When one of your workers commits a crime, the entire town pays for it. In other words, Edgewater would have been penalized pretty hard. Whatever Eugene was worth as an asset, we would have had to pay out of pocket to Spacer's Choice. Ok, era una persona, no un activo. Well, excuse you. I'll have you know, Eugene was an asset to us all. May his atoms be commended to the law. All I know is Silas asked me for Eugene's gravesite fees, which means he was approved for burial, which means his papers went through, which means the town's in the clear. I'm just glad to put this whole ugly affair behind me. Eugene can rest his bones in peace, and the rest of us can get on with our own lives. Muy bien, lo dice con tanta tranquilidad. Bueno, después de que ha sido un poco grave todo este asunto, no es ni familiar, sino que prácticamente ella encontró el cadáver y listo. Tú eres la más cercana, se acabó, me pagas y punto. Así es como actúan en esta ciudad. Un poco extraño me parece, un poco abusivo también con la pobre gente. Vamos a ver que algo huele raro en esta ciudad y creo que lo vamos a averiguar. O sea, algo me dice que muy pronto lo sabremos. Been eating nothing but salt tuna for a year. Vamos aquí. A ver, ¿qué lugar es este? Yes, Mr. Thompson. I'm fine, Mr. Thompson. Never been healthier. Señor Thompson, ¿con quién está hablando, señor? Whoa, did Mr. Thompson send you? Well, you tell Mr. Thompson I'll be right at my post. Tomorrow. Bright and early tomorrow. Because I'm definitely not plagued. As spry as a spring chicken. That's old Abernathy. Siéndote sincero, te veo y tengo mis dudas. Tengo mis dudas de que no tengas la peste. Me ha parecido que hablabas contigo mismo. ¿Por qué estás nervioso? You some sort of wandering alienist? Walking into a man's own domicile, pestering him about his mental state? Muy bien, muy bien. Mantengamos la calma, no me han tratado bien desde que llegamos. A ver, ¿eres Martin? What? No. I mean, I might be. That depends on who's asking. No quiero problemas, Silas señor. knows, Vengo doesn't he? solo por That's why he hablar. sent you. That's why he wants me to pay up. He knows. ¿A qué te refieres? I'm dying. I'm not long for this world. The date of my expiration is fast approaching, and soon I shall be ushered through the great cannery in the skies. It's plague. Has to be. Silas knows. He knows I got one foot in my grave, and now he wants to charge me for the other one. Ok. Todo muy trágico, se me rompe el corazón, ahora apágame. No, lo siento, seamos un poco You más. are? Oh, wow. First time anyone's ever told me that. I'll pay your fees. I don't want any trouble from Silas. But if you could see a way to freelancing for me, I could really use the help. Claro, a ver en qué te puedo ayudar. Veamos, ¿por qué crees que trabajo por cuenta propia? Depende de lo que es. Obviamente sabe que soy un forastero, sabe que no soy de este sitio y no me sorprende que no te hayan tratado bien, a mí tampoco. ¿Qué puedo hacer por ti? There's a cache of anthracillin tucked away in the old community center. Powerful stuff. Stronger than what we got, anyway. I need you to break in, nab that medicine, and bring it back to me. Es un poco peligroso lo que me estás pidiendo. Para el carro, tengo algunas preguntas, eso sí. I'll do what I can. Veamos. ¿Por qué no compras la medicina I directamente? tried medicating myself with adrenatime. Didn't do much for me, as far as I can tell. Anyway, I can't just buy medicine. Distribution of medicine is strictly prohibited to any workers beneath the acceptable margin of health. Company policy. Ya veo que esta compañía tiene bastantes políticas. Habría que revisarlas un poco. A ver, vamos, que la empresa no te va a dar tratamiento porque ya estás enfermo. Qué horror. Venga ya, Albertín, no te echa de más de 90 tacos. No te echaría más de 90.
A ver, pongámosle qué horror, asustémonos, qué horror. It is what it is. Town's got a limited supply of medicine. Medicine better spent on a body stronger and younger than mine. Ok, doy por hecho de seguro va a haber guardias porque mucha gente querrá eso. You will not find any guards within sight of that old place. Marauders, on the other hand. ¿Qué sabes de esos merodeadores? No me habías dicho nada de él, pero si no le he preguntado. ¿Qué sabes de esos? I have it on good authority. There's a gang of them squatting there. I advise stepping softly. Ok, ya he oído suficiente. So you'll do it then? Déjamelo a mí, déjamelo a mí. You oblige me with your haste. I think I feel the plague spreading. Oh, law, it's in my spleen now. I can feel it. Muy bien, pero quiero saber qué me puedes decir de este centro cívico. Just keep your head down when you're in there. Marauders have taken over. Probably tracking mud all over the archives. Ok, te dejo en lo tuyo. You're making a mistake working for Abernathy. A ver, ¿qué me acaba de decir, señorita? Excuse me. I'm Esther Blaine, Spacer's Choice Actuary. I overheard your talk with Abernathy. I hope you're not thinking about getting him that medicine. Abernathy is a well-known hypochondriac. Anthracillin is wasted on him. You're better off selling it to me instead. Ok, aquí vamos. ¿Para qué lo necesitas? I probably shouldn't tell you. Don't want you implicated for what I'm trying to do. Al momento de pedirme, ya me estás involucrando. Qué poco sospechoso. Veamos la persuasión. ¿Será que puedo persuadirla? All right. Here's a summary. A lot of sick people in this town, and we don't have the medicine to treat them all. Can't reach out to corporate without crossing a river of red tape, so I'm reaching out to you. Muy bien, es de alguien que te pasa medicina de contrabando. Alberti me va a pagar por las molestias. ¿Estás dispuesto a igualar su oferta? I'm paid better than Abernathy. Whatever he's giving you, I will do you one better. Me interesa. Me interesa. Pero se ve claro que el viejo Abernathy está bastante mal, la verdad. That's all I can ask of you. Muy bien, me lo pensaré. Sí, se lo vio ojeroso realmente. Uy, aquí está la barbería y las tijeras locas, vamos. Muy bien, Conrad. Please don't touch anything. Your hands are probably crawling with germs. Uy, un excéntrico. Physical hygiene recapitulates moral hygiene. Cleanliness is next to lawfulness. Tranquilo, estoy como una patena. Uy, no sé qué será. Tus cortes de pelo incluyen sermones gratuitos. Si quieres te enseño los puños. No vayamos tan agresivos. Vamos con tranquilo. So everyone says, until someone forgets to cough into their elbow, and then we're all dying of plague. Te entiendo. I'm Conrad. You will report to me if your hair fails to meet Spacer's Choice aesthetic standards. You will also report to me in the event of your death, whereupon I will clean and prepare your remains for interment. Lo único que necesito es reparar mi nave. A ship? Dear me. You seem to have lost the ability to distinguish between reality and fantasy. This is what happens when you let your imagination run wild. I don't approve of fantasizing. It's a dreadful habit, corrosive to the mental faculties. You ought to let the vicar take a look inside your head. Más drogas. Muy bien. Tengo algunas preguntas para ti. Claro que sí. Go ahead. ¿Qué me puedes decir de la peste? The plague's come at us with a vengeance this year. Lost 6 workers in as many months. I wouldn't call them good workers, mind you. If they were any good, they'd have been treated. Still, it is a shame.
Muy bien, para estar atentos, solo para saber cuáles son los síntomas. Fever, chills, fatigue, aching, vomiting, an excess of phlegm, a tendency towards belly aching. Muy bien, parecido a una que conocemos. ¿Por qué no se trata a todos los trabajadores? Company policy, friend. We don't have enough medicine to treat all of us, so we treat the best among us. ¿Y de dónde salió exactamente? Quiero saber. ¿De dónde salió esa idea? Mr. Thompson's brainchild. Have you met him yet? Thoughtful-looking fellow, stares out of his office most hours. Ok, te agradezco bastante por la información, pero por cierto, Silas me ha enviado para que saldes tus deudas. Ah, gravesite fees. Silas and I had talked about this at length. I thought I'd made it clear my pecuniary situation precludes the necessary restitutions. Estás chido. As broke as pie crust, friend. Bitless, indigent, destitute. I simply cannot afford it. I am a blemish on the prosperity of our fair settlement. When I expire, I expect Silas to toss my body into a ditch. Amigo, tan mal estamos. Tienes una definición muy amplia de la palabra prosperidad. Se te da bien el drama, Cornel. Deberías presentarte a una audición. Vamos a ver. Creo que tienes una definición muy amplia de la palabra prosperidad. Edgewater is built on the discipline and sacrifice of its people. Say what you will about our town, but we all pull together. Tell Silas I can't afford to pay, and that I fully expect to have my medical rights revoked for this dereliction. With my apologies. Un momento. Veamos si es que puedes darle a Silas un pagaré. Not a bad idea. But I'd need some kind of collateral. My pair of lucky clippers. No, that won't do. Your idea intrigues me, but I'm afraid I don't have anything to give Silas. I'm open to suggestions. Te avisaré, bueno, si se me ocurre algo, claro. Much obliged. Eso sería robar, ok. Vamos a ver, Ludwig Miller. Ludwig. Falta él. Ahí estaba Saltuna. Vamos a hablar con Silas. Ah, no. Nos falta uno. Ludwig. Miren qué hermoso lugar, ¿ah? Qué hermoso sitio. Ahí está. Bellísimo. Sin duda, bellísimo. Este lugar es la pista de aterrizaje, es como la descubrieron, la plataforma de aterrizaje. Muy bien, vamos a hablar. Thank the law. I've been requisitioning backup for months. Guess the boss finally came to his senses. You ever swung a truncheon? Let me see your rifling stance. I want to make sure you're up to snuff. Este señor está un poco confundido. A ver, ¿te encuentras bien? Pareces un poco confundido. I'm talking about mechanical soldier. Cold, heartless automatons made of iron and lies. Bueno, digámosle que hay que tener cuidado. That's Digámosle right. la onda. That's what I've been saying. We gotta square our shoulders and stand ever vigilant. Ya se deschavetó. Auto-mechanicals. Creatures forged in the fires of malevolence. I seen them over by the old power plant, clattering about, firing at the birds, orchestrating their uprising.
When the swarms of mechanicals come clanging on over that hill, where will you be? Cowering beneath your cot? Or standing, shoulder to shoulder with the resistance? Ok, he escuchado suficiente de lo que se te ha virado un poco la teja con lo que vamos con los mecánicos. Me envía Silas. Le debes las tasas funerarias. I told Silas I'd pay my dues if he agreed to join the resistance. Guess this means he's finally heard the calling. Muy bien. Si tu resistencia necesita más soldados, te ofrezco mi servicio. I've been gathering up a war chest over the years. Saltuna cans, mostly. Some Spacer's chaw. Few bit cards. I'll reward you for your aid. Muy bien. Los ejércitos de verdad pagan tarifas de reclutamiento. Veamos qué dice. Enlistment fees? Yeah, I suppose. Wouldn't want to give the resistance a bad name. Ok, ¿qué necesitas que haga? They have sent a scout, prowling around the junkyard just behind our beloved town. This scout must not be permitted to return to its base of operations. Cross it off, then report back. Listo, pero necesito algunos consejos. Mechanicals got a weak spot in their midsections. I think the technical term is, the blue glowy square thing. Muy bien. A ver, tengo otra pregunta para ti. Go on. ¿Qué tienes en contra de los mecanoides? You ever seen the way a mechanical just stands there? Just looking at you, scanning you with its murderous oculars. Da un poco de yuyu. Mechanicals have been programmed to eliminate the human race. They've been programmed to replace us. First, they will rob us of our jobs. And once they have taken away our livelihoods, they will take away our very lives. Ok, y te dejaré tranquilo para que te quedes con tus pensamientos. Bueno, desde que hemos parado en este planeta, no hemos hecho más que hacer mandados. Y de aquí para allá y de allá para acá. Pero lo bueno es que tenemos una nueva identidad y una nave. Creo que lo vamos a dejar por aquí. Este es el inicio de prácticamente la historia de este juego de Outer World. La verdad es que está muy interesante, está genial. Me encanta ese tipo rol que le dan para jugar así al tipo RPG y que igual sea de acción. El juego está bastante bueno y lo continuaré, seguiré subiendo esto al canal. Ya saben, yo soy Poxol24, si el video les gustó dejen su like, suscríbanse, compartan para que más personas puedan ver este contenido y seguiré subiendo. Déjenme en la caja de comentarios si quieren sugerencia de juegos y estaré subiendo también esos juegos. Nos vemos en un próximo video.